Tendría. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias. Carmen, ¿tú tienes o sea, para admitir las personas? Sí, sí. Sí, vale, perfecto. Vale, me desentiendo yo de ese asunto. Alfredo, buenas tardes. Micro... Otro Alfredo, sois dos Otro Alfredo. Buenas tardes. O buena bunda, dicen por ahí. Vale, entonces, Alfredo, estamos ya nada con la historia de siempre. Si quieres ponerte tú desde dónde conectas y bueno, tú te conoces ya la alianza y las normas de la casa. Estamos ya grabando y estamos un poco empezando a presentar a Luis, ¿no? Que pues un poco su vida ha ido como entre grandes líneas, la enseñanza, el tercer sector y el mundo editorial. Él nos contará ahora con un poquito más de detalle, ¿no? Ahora mismo es profesor asociado de ética en la Universidad Complutense de Madrid y trabaja como formador y consultor en el campo de la ética, en la educación, en la participación social y en el desarrollo de organizaciones. Trabaja en España, Portugal, América Latina y bueno, está centrado ahora en estos años en la ética del cuidado como nuevo paradigma civilizacional y organizacional. Ha escrito tropecientos mil libros. Afortunadamente, en el último, que ya no había pandemia, ya lo ha hecho más accesible, veis un poco por tamaño, porque el penúltimo, en fin, o sea que Luis, que la pandemia te ha dado de sí, vamos, en otras palabras. Bueno, simplemente ya estás un poco en la perspectiva formal. De la informal de presentación, Luis, yo conozco a Luis desde el 2017 más o menos, que apareció, nosotros teníamos un grupo de trabajo en Media Lab, en Madrid, donde todos los meses nos reuníamos para ver qué era eso del futuro de las organizaciones y esas cosas. Y entonces Luis apareció una tarde por allí con su discreción habitual, su sosiego, y empezó ahí a dejar sus puntitos de reflexión que decíamos, qué curioso este hombre. Bueno, pues ha sido siempre abierto y colaborador en todas nuestras locuras visionarias, siempre que ha podido apoyar, apoyado, como en el caso de Emergentes. Y yo lo sintetizaría, y ya para darte paso a ti, Luis, como simplemente te definiría como un maravilloso compañero de viaje. Así que ahí lo dejo. ¿Ves? Ahí. Pues muchas Pues gracias. todo tuyo. Muchas gracias, Pedro. Y muchas gracias por la invitación a esta conversación. Muchas gracias a los que estáis ahí, que habéis acudido a la cita. Me alegra mucho ver allá a Cristina, que yo creo que es la primera vez que aparece en estos espacios así emergentes. Compañera del Centro de Humanización de la Salud en Tres Cantos, con la que también he trabajado mucho, venimos trabajando desde hace mucho tiempo, que también forma parte de esa línea de la vida que voy a hacer referencia ahora, ¿no? Pedro me decía eso, que me presentara, ya he hecho la presentación, digamos, en plan tocho de Ridiculum Vitae, entonces yo ahora voy a otro tipo de presentación más en esa línea argumental de mi vida profesional, ligándola también con lo que nos trae ahora un poco entre manos, ¿no? Con el mundo de la ética. Y sí que me ha ayudado, y le decía antes a Pedro, que esa invitación a configurar esa línea de vida me ha ayudado a estructurar también como 2 o 3 cosas que he visto que atraviesan mi vida profesional y que en el fondo tienen que ver también con esto que llamamos de la ética, ¿no? Y claro, lo primero que me veo es que yo soy un afortunado. Soy un afortunado porque a lo largo de mi vida he podido ir conjugando, pues digamos, mi vida profesional y mi vida vocacional, digamos, por el mismo carril, haciendo cosas muy distintas y en distintos sectores, lo cual es también una especie de, y además también sin querer, según cómo me han ido viniendo las cosas, ¿no? Entonces es una suerte de haber trabajado y estar trabajando en aquello que me gusta. Y yo creo que por encima de los espacios en los que he estado trabajando hay como 3 elementos que vertebran todo esto, ¿no? Uno tiene que ver con la educación en un sentido amplio. Es verdad que he sido profesor en institutos, ahora soy profesor en la universidad, pero luego por medio ha estado y sigue estando la formación y la educación en el mundo también del tercer sector, en la educación no formal. Y bueno, pues la educación, desde cuando empecé como educador de calle en Vallecas hasta ahora en la Complutense, pues yo creo que ha vertebrado también una línea de acción y de trabajo en mi vida, ¿no? Nunca he dejado de ser formador en ninguno de los trabajos en los que he estado y bueno, y eso pues es algo que sostiene pues mi trayectoria, ¿no? Otra es la generación de pensamiento en la acción. Algunos dicen que soy intelectual, yo no me considero un intelectual, pero sí que formo parte de una generación
muy sensibilizada a la injusticia, muy sensibilizada al cambio social, aquí en la España de la transición social, ¿no? Y eso lo he ido viviendo desde un posicionamiento intelectual muy marcado por el cristianismo que ha bebido de la teología de la liberación, de Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff y de tanta gente, ¿no? Pero también eso ha estado posteriormente filtrado también por la filosofía del personalismo comunitario, de Manuel Munier, de Jean Lacroix, de Marcel, de Levinas. Todo eso ha marcado lo que ha constituido para mí digamos, la creencia en el valor central de la persona, allí donde esté, en cualquier comunidad, en cualquier organización, en cualquier institución, y el valor de nosotros, persona y comunidad. Digamos, desde ahí yo creo que también atraviesan todo mi quehacer y todas mis reivindicaciones, también en los espacios donde he estado, ¿no? Y también lo que lo he ido haciendo a lo largo de estos años, también me ha dado por escribir, es verdad que luego yo he escrito demasiado, ¿no? Pero ese escribir a mí me ha estado motivado por intentar hacer esa síntesis permanente entre pensamiento y acción. Yo creo que soy fundamentalmente un hombre de acción, pero que intenta parar, que intenta reflexionar y que intenta poner por escrito aquello que está viviendo, ¿no? Para mí eso sobre todo lo intuí cuando estaba en Cáritas Española como responsable de voluntariado de todo el programa en España. Y bueno, el pararme y el poder escribir, poder dotar de cuerpo y de sentido y de marco formativo a todo aquello, una especie de años de vorágine donde parecía que el activismo y el tareísmo era lo que había que hacer desde el voluntariado, pues a mí me hizo pensar, no, hay que hacer otras cosas que tienen que ver con el reflexionar, con el parar y con el templar, ¿no? Y bueno, pues por eso yo escribo al día. Eso escribir al día es aquello que decía el verdadero Aranguren filósofo, que era José Luis López Aranguren, un señor ya aquí en España que fue, digamos, el que implantó la ética en el siglo XX en España. Y ese en los últimos años de su vida, él empezó haciendo tochos de ética filosófica fundamental y demás, y luego descubrió que lo que había que hacer era escribir desde la vida cotidiana. Escribía libros muy pequeñitos, ¿no? Y él eso lo llamaba hacer filosofía al día. Yo creo que es lo que he ido haciendo siempre, toda mi vida, hacer ética o filosofía o pensamiento al día, ¿no? Y el tercer elemento sería para mí la apuesta por los procesos colectivos y de mestizaje. Es decir, desde la elaboración del código ético de voluntariado, en las organizaciones de voluntariado, desde la elaboración del plan regional de voluntariado, estando el PP en el poder y con un montón de técnicos de la progresía madrileña y con técnicos también de la comunidad, intentando ahí un mestizaje harto imposible en aquellos tiempos, pero que se logró. Elaborar un documento de identidad en Cáritas con un grupo de trabajo mixto o el documento de identidad de la propia editorial PPC cuando trabajaba con gentes de distintos pelajes. Bueno, todo eso ha sido siempre para mí muy importante el poder llevar a la práctica procesos colectivos de creación de pensamiento, ¿no? Y el proceso de emergentes este año que hemos llevado para mí ha sido también un proceso colectivo con gente que no conocía, solamente conocía a Pedro, de crear esta criaturita que hoy es Emergentes, ¿no? Todos esos procesos están atravesados por lo que yo llamo el cruce y la diversidad. Para mí la diversidad es una riqueza, el cruce es un lugar de producción y de inteligencia colaborativa enormemente rico para todos nosotros y yo, bueno, pues eso lo he aprovechado y lo sigo aprovechando. Yo procedo, digamos, del mundo de la solidaridad, sobre todo en el tercer sector, ¿no? Entendida como ese encuentro que cambia la vida, encuentro afectante con el sufrimiento. Pero también he aprendido en los últimos años intentar combinar esa solidaridad con el cuidado necesario, con el cuidado que tiene que ver como un elemento, como un valor que atraviesa y como una relación ética que atraviesa la vida, que atraviesa las relaciones personales y que atraviesa también a las personas en las instituciones. También quizá y muy de cerca, yo creo que a partir de la estancia de mi madre en el centro ahí en cuidados paliativos, donde está ahí Cristina, en el Centro de Humanización de la Salud, y todo lo que tiene que ver con los cuidados, y también la relación que he mantenido con el Centro de Humanización de la Salud y todos los trabajos que hemos llevado en común, también yo creo que han depositado en ese cuidado una línea de acción, pues para mí muy, muy interesante, ¿no? Bueno, eso sería yo creo que ya me he pasado bastante, esa línea de vida que tú me pedías, Pedro, y bueno, pues donde ahí veo, ¿no? Que es promover en el fondo, junto con otra mucha gente, el pensamiento crítico, la solidaridad y el cuidado, son para mí tres ejes que vertebran un poco mi vida profesional y mi vida personal, ¿no? Y si queréis desde ahí, pues pasamos
seguimos con la cuestión. Yo voy a compartir pantalla, casi mejor, y también luego pararemos. ¿Se ve la cuestión? Vale. Bueno, sí, básicamente voy a intentar establecer como dos bloques en esta conversación, intentar que sea conversación, ¿no? Un poco en plan, algunos de los que me conocéis, pues ya sabéis que soy un poquito más provocativo, ¿no? Pues cómo hablar de ética en tierra extraña, hombre, pues parece que la ética, pues sí, yo voy a partir de que eso de la ética en el mundo de las organizaciones es como una cosa muy extraña, ¿no? Algunos mensajes que se emiten desde algunas organizaciones, desde todas, al menos algunas en las que yo he estado, y los competidores que tenemos, digamos, dentro de las organizaciones que compiten junto con la ética, ¿no? Porque hay otros competidores que no se han testado la ética. Y luego pues hablaremos de algunos señaladores del camino, puesto que la ética es fundamentalmente una especie de brújula y nada más, no es ninguna solución a nada, como lo veremos. Desenmascarar también los falsos valores que están en torno a las organizaciones y a los valores que se viven en las organizaciones, y también el método de la liberación ética como una propuesta, digamos, metodológica para, digamos, resolución de conflictos o resolución de situaciones, ¿no? Si es que, digamos, si nos quedamos antes en la conversación, pues ahí plantamos una pica y lo celebramos y ya está, ¿no? Luis, perdona un segundito. Se me olvidó comentar al principio que si según vas comentando cosas a alguno le apetece dejar alguna pregunta en el chat y demás, luego la repasamos. Igual que habrá turno de preguntas abiertas después. Las dos vías son factibles. Perdona, Luis. Muy bien, pues adelante vamos. Pues nada, pues vamos a ir lanzando. Aquí tenemos una imagen que yo creo que es una imagen que hace años que la pongo y que viene un poco también, de alguna manera, representa parte de la realidad en la que estamos viviendo, ¿no? Es decir, podríamos haber puesto aquí directamente VUCA, ¿no? La volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y bueno, y esta imagen, que en el fondo es la imagen de una casa con sus vecinos, de una casa con su gente y de una casa con su gente en mudanza, en una situación, como veis, tambaleante, en un suelo absolutamente inseguro, en un suelo que no es firme, una casa que no es firme, con gente de todo pelaje, de toda... Esto es la portada de un disco que sacó aquí en España, Pedro Guerra, que se titulaba Gente que mueve su casa. Está ubicada en el mundo de las migraciones, pero que yo lo elevo a más allá de las migraciones, sino a una categoría también, digamos, de civilización en la que estamos, donde ahora mismo todo el mundo estamos de mudanza. Estamos en una transición también, hablamos de cambio de época, etcétera, ¿no? Y donde estamos en esa situación que suelo decir muchas veces, Pedro, entre lo viejo que muere y lo nuevo que están haciendo, también en el mundo de las organizaciones. Y ahí nos tenemos que ubicar, como nuestra organización está también tambaleante, nuestras organizaciones, en estas escaleras que medio se caen, en estas puertas donde no caben las cosas, donde antes sí cabía, donde hay gente que está ahí con sus cacharros, gente de otros países, de otras culturas, de otras lenguas, ¿no? Bueno, pues en toda esta metamorfosis, también Humberto Maturana, chileno, suele decir aquello de que hay que saber muy bien en cada metamorfosis qué es lo que tenemos que conservar y qué es aquello que hay que transformar. Y entonces digamos que siempre lo que hay que conservar es lo esencial. Y lo esencial es lo que está ligado a aquellos valores éticos que realmente dan sentido a nuestra organización, da sentido a nuestro quehacer. Si lo esencial, por ejemplo, son los vínculos que nos unen a las personas, ¿no? Pues ¿qué tendremos que hacer para que eso no perderlo y para transformar todo aquello que haya que transformar en términos de estructuras, de procesos, de mediaciones, que son solamente eso, mediaciones? Cuando las mediaciones le damos a la categoría de lo único absoluta, nos da miedo a cambiar nada, porque creemos que todo es inmaculado, que esta junta directiva no se puede cambiar, que introducir esta persona o este tipo de persona o este perfil de personas en una junta directiva no se puede hacer porque nunca se hizo, ¿no? Yo ahora estoy también trabajando en organizaciones con discapacidad intelectual. El gran cambio que se quiere hacer es cómo se incorporan las personas con discapacidad intelectual a los órganos de buen gobierno, por ejemplo. No, es que eso nunca se ha hecho. Nunca se ha hecho. Bueno, pues a lo mejor es momento de empezar a pensarlo, empezar a tratarlo, empezar a ver cómo se puede manejar ese asunto, ¿no? Fijaos que la ética, incluso la propia palabra ética del griego del ethos,
Una de las acepciones que tiene la palabra ética es la construcción de la morada, de la casa. Y la casa no son solamente esas escaleras, esas paredes, esas puertas, sino sobre todo es ese fluir, ir y venir de gente con sus valores, con sus historias, con sus cargas de vida, con sus historias de vida, ¿no? Entonces, en ese fluir, en ese capital social, también que tiene que ver con los valores que están fluyendo en las propias organizaciones, con eso vamos construyendo también nuestra organización. Nada más que hay 2 textos, no quiero aburrir, pero aquí me parecía que acudir a don José Otegi Gasset pues era fundamental, ¿no? Dice, me irrita esta palabra moral, me irrita... A ver, es que aquí veo muchos cacharritos y no, ahora. Porque en su uso y abuso tradicionales se entiende por moral no sé qué añadido ornamento puesto a la vida. Por eso yo prefiero que el lector lo entienda por lo que significa. No en la contraposición moral y moral, que es la que normalmente hacemos, sino en el sentido que adquiere cuando de alguien se dice que está desmoralizado. Entonces se advierte que la moral no es una performance suplementaria y lujosa que el hombre añade a su ser para obtener un premio, sino que es el ser mismo del hombre, de la persona, cuando está en su propio quicio y vital eficacia. Un hombre desmoralizado es simplemente un hombre que no está en posesión de sí mismo, que está fuera de su radical autenticidad y por ello no vive su vida, y por ello no crea, ni fecunda, no hincha su destino. Bueno, con ese lenguaje ahí pues también de los años 30, ¿no? Bueno, pues del siglo pasado, pues ahí Ortega, pues primero nos está hablando de eso de que la moral, que la ética no tiene que ver con un añadido, no es una guinda de un pastel, no es ningún ornamento de ninguna organización, no lo que está fuera y que de vez en cuando acudimos a ello y lo llamamos y aludimos, ¿no? Y por otro lado hace referencia a esa, y que la ética no es una performance, que no es algo suplementario y que tiene que ver con esa situación no tanto de contraposición moral y moral, sino con esa situación también donde estamos desmoralizados, ¿no? Faltos de entrenamiento, decía Aranguren, esa desmoralización que tiene que ver con no estar en plena forma, la plena forma ética. Decía otro filósofo, Husserl, en el año 35, más o menos el mismo año que este texto de Ortega, decía, el mayor peligro de Europa es la fatiga. Y así nos va, y así estamos en este viejo continente, ¿no? Bueno, pues la fatiga que tiene que ver también con esa sociedad del cansancio, fruto de la cultura del rendimiento, de todo es poco, de vayamos a los resultados, ¿no? La fatiga que muchas veces lleva a la parálisis, al abandono, a la clausura, y precisamente la ética es una manera de combatir el cansancio, una manera de combatir el abandono, la clausura. Por eso nos dotamos, ante esa desmoralización, digamos, de vitaminas éticas, ¿no? Para configurar ese ethos personal y colectivo. Esa ethos es la forma de ser de una persona o de una organización. También de una organización podemos describir sus señas de identidad, por cómo se muestra, por cómo trata a su gente, por cómo se comporta, ¿no? Ahí también en esa forma de ser la podemos adivinar, ¿no? Y un poco podemos decir también lo del roto, ¿no? Esa desmoralización, también la que estamos un poco ahora, que tiene que ver con esa incertidumbre, con ese cansancio, con ese suelo pantanoso, con esa sociedad líquida en la que estamos, ¿no? Qué desilusión, y dice el otro, ¿cuál? Da igual, cualquiera, porque ponte a poner ejemplos, empiezas con la pandemia, sigues con la guerra de Rusia-Ucrania, con la huelga de no sé qué, con la desaceleración económica, la situación económica. Entonces, hay muchos motivos para la desmoralización y en las organizaciones también, ¿no? La cuestión es intentar salir adelante en también algo que suele decir mucho Ortega, ¿no? Altos de moral, con una alta mirada ética. Ética, de alguna manera, el primer paso es saber estar en la realidad, pero desde dentro de la propia realidad. No asomarnos a la realidad como meros espectadores. Y bueno, y aquí tenemos a Miguelito, el compañero de Mafalda, de hace mucho tiempo, los que somos más mayores, ¿verdad? Pues cuando dice aquello de, he decidido enfrentar la realidad, así que apenas se ponga linda, me avisa. Bueno, esta es la situación que tanta gente hace, incluso también dentro de las organizaciones. Bueno, ya me avisaréis cuando pase este plan estratégico, ya me avisaréis cuando habéis llegado a las conclusiones que sea, ya me avisaréis cómo queda la estructura de la organización y luego ya me quejaré de que no estoy de acuerdo. Bueno, esa manera tan habitual nuestra, que todos hemos hecho,
pues bueno, pues va muy en contra un poquito de los presupuestos éticos, que serían estar desde dentro de la realidad, hacerse cargo de la realidad, que diría ella Curia, ¿no? Hacerse cargo para poder cargar con esa realidad y para poder encargarse en términos prácticos de esa realidad, ¿no? El último texto ya de Joan Carles Mèlich, un filósofo catalán que a mí me gusta mucho, que es muy provocador, el Mèlich. Dice, es peligroso tener la conciencia tranquila. Parecería como la ética nos amansa, la ética es aquello que nos produce una conciencia tranquila, ¿no? Y dice, no, todo lo contrario. No somos éticos porque hagamos el bien o porque cumplamos con nuestros deberes y obligaciones, sino porque no lo podemos hacer. La respuesta ética no permite tener la conciencia tranquila, porque no sabremos jamás si ha sido una respuesta adecuada y porque en cualquier caso no será nunca una respuesta suficientemente buena. Esto es importante, nunca vamos a dar respuestas suficientemente buenas. Es más, la ética siempre va a ser una respuesta incierta, nunca completa. La ética nunca nos va a dar ninguna solución a ningún problema, va a dar respuesta a situaciones, pero no va a dar soluciones. Eso es distinto. No es una técnica, la ética. No es una herramienta, la ética. Somos éticos desde nuestra incompletud, desde ese ser inacabados también como personas, ¿no? Y somos éticos porque en el fondo, como dice Mèlich, no podemos acabar con tanto mal y con tanta injusticia. Y la ética no dice tengo la solución, pero la ética sí que nos dice por mí que no quede. Por mí que no quede de promover el máximo de valores que humanizan, el máximo de valores que nos llevan a la colaboración, el máximo de valores que nos llevan a hacer un mundo más sostenible, más justo, más humano y más humanizador, ¿no? Bueno, pues por mí que no quede, que es, digamos, el grito que nos tendría que quedar siempre. Y claro, ante esta situación, esta visión de la ética muchas veces, pues claro, la respuesta muchas veces social es esta, ¿no? En el fondo, mira, ahí te quedes. O sea, no hay quien te entienda y ahí te quedas. O sea, te meto en una mazmorra hasta nunca ética y ahí en un sitio que no molestes, en un rinconcillo y ya está. Y nosotros vamos a hacer mientras pues otro tipo de cosas, ¿no? Bien, en el fondo estamos asistiendo también a las organizaciones en este momento, yo creo, a una transición que tiene que ver en esto que yo llamo unas organizaciones con marca ética. De hecho, esta imagen es una imagen de RSC de una determinada empresa, donde está la mano del ejecutivo agresivo sosteniendo el medio ambiente al cual va volcado su grado de responsabilidad social, corporativa, etcétera, ¿no? Pero en el fondo, fijaos, no deja de ser la imagen del conquistador, la imagen del cowboy que tiene ahí en sus manos el poder y tiene en sus manos aquello a lo que domina. Es decir, la naturaleza está en manos de esa empresa. Y bueno, y es algo al que hace un gesto amable, donde desde fuera pues van a hacer una serie de gestos, donde van a donar a lo mejor dinero para causas de medio ambiente o cosas así, ¿no? Esta es la diferencia también que decía Ortega entre moralina y moralita. Moralina es la ética en modo mantequilla, que se pone encima del pan y no traspasa el umbral, ¿no? Se queda en la mera superficie y se diluye, ¿no? Es una ética interesada, es una ética que no articula procesos, que no genera nuevas estructuras, ¿no? Que mira hacia afuera. Es decir, ¿qué es lo que está un poco de moda que hay que hablar? Ah, de la medio ambiente, pues medio ambiente. Ah, no, pues vamos a hacer un voluntariado corporativo para ir los sábados a pintar un albergue de no sé dónde y vamos y nos hacemos la foto y vamos con nuestras camisetas de nuestra empresa. Ah, pues muy bien. Y así. Es algo, la moralina, siempre periférico y que en el fondo no afecta a lo sustancial de una organización, sea la que sea, ¿no? Cosa distinta igual sería a veces también incluso las organizaciones del tercer sector, pero también las organizaciones del tercer sector juegan mucho con la marca. Y además porque ellos creen que su impronta de solidaridad muchas veces la tienen ahí como que ya de por sí, ya les viene ya por naturaleza, ¿no? Y eso a veces tampoco está tan claro. Pues hay que pasar de esa transición de organizaciones de marca ética a organizaciones realmente éticas. Es decir, a organizaciones que en su ADN, digamos, tienen un propósito de naturaleza ética, que tienen un desde dónde juntarse, trabajar y vivir, digamos, y que tiene que ver con valores éticos y que tienen un desde dentro,
donde pueden ir trabajando, ¿no? Y que eso además se manifiesta en las estructuras y en los procesos que van llevando a cabo, ¿no? Por tanto, una organización ética atraviesa todas las capas de la propia organización. Tiene que ver con el buen trato a las personas, tiene que ver con el plan realmente de igualdad, si existe o no existe, tiene que ver con cómo se previenen por las situaciones de acoso o situaciones de abuso, qué plan, qué cultura de cuidado hay en cada organización, si hay o no hay un marco ético de actuación, no como protocolos que castiguen y que vigilen a la gente para ver lo que hacen y lo que no hacen, sino para promover en positivo los valores que dicen que son los suyos, ¿no? Cuáles son las actitudes realmente de colaboración y las instancias y las herramientas que existen para colaborar y no tanto para competir, ¿no? Y todo eso desde un propósito ético compartido, ¿no? Aquí tenéis esta organización que conozco de Portugal, ¿no? Que la Academia Ubuntu, el número que tienen en esas camisetas es el número de la celda de Nelson Mandela en Sudáfrica. Eso es lo que les une. Eso es lo que les ha dado sentido a su organización, una organización que se ha multiplicado en estos últimos años en América Latina, en África, aquí en España está empezando, y Portugal sobre todo, que es donde han nacido, ¿no? Y donde para ellos lo importante es ser una organización ética. No hacer mucho o poco, no estar en muchos países o poco, sino que lo ético impregne el dentro y el fuera de la propia organización. Ahora bien, ¿cuáles serían algunos mensajes que tenemos en las propias organizaciones? Y esto lo voy a hacer solamente a base de nuestro amigo El Roto, que es el filósofo español más importante vivo en la actualidad y que a mí me gusta mucho. Bueno, pues aquí tenemos pues esta viñeta, ¿no? Avanzamos, ¿no? Como el hámster, avanzamos, no se sabe hacia dónde, pero alguien nos dice que avanzamos, ¿no? Bueno, pues ese más de lo mismo, el cortoplacismo también del tipo de vida y del tipo de sociedad en la que estamos viviendo. Esa falta de visión, o a veces incluso la falta de visión hay que darla por supuesta. Y simplemente llamamos visión en las propias organizaciones algo que está puesto en un documento y ya todo el mundo está más o menos de acuerdo, ¿no? Claro, una organización que camina sin criterio ético, pues es un asunto malo, va mal aquello, ¿no? Y claro, tener criterio ético tiene que ver con tomar distancia, con reflexionar, con conversar, con dedicar tiempo a lo que nos está pasando, ¿no? Yo diría, para avanzar, como dice aquí en la viñeta, hay que parar, no hay que seguir corriendo, hay que parar. Es lo que algunas organizaciones han hecho en la pandemia. La pandemia fue momento para escuchar aquello que nos estaba pasando. Como decía Hugo Mújica, ¿no? El argentino, ¿no? Y escuchaba lo que estaba pasando en la pandemia y dice, pues la vida era demasiado estrecha tal como la estábamos viviendo. Y se pone a reflexionar y se pone a escuchar qué nos está pasando, ¿no? Esa editorial que a veces yo he puesto por ejemplo, ¿no? Errate Nature, que es una editorial española chiquita, pero bueno, significativa, dedicada a temas de medio ambiente y así, cerró en la pandemia. Y cerró no a la empresa, sino cerraron y se fueron al monte a pensar juntos cómo pueden rehacer ese proyecto. Y lo rehicieron luego, desde una visión absolutamente ética, ¿no? Bueno, pues ese avanzar que a veces tiene que ver con parar. Detrás de los números hay personas, bueno, pues que se aparten. Bueno, pues esta es a veces la eterna dicotomía entre los valores instrumentales y los valores finalistas que hablamos siempre en ética, ¿no? Claro, la centralidad de las personas en las organizaciones, ¿hasta dónde se ve? ¿Hasta dónde está? ¿Hasta dónde se manifiesta? Cuando lo importante son los resultados, es el beneficio, son los números, de todo tipo de números, ¿no? Y al final las personas quedan relegadas a capas más periféricas, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades de cada organización en la que estamos, ¿no? Cuando lo que se nos dice es lo que importa es sacar el trabajo adelante. Me da igual cómo estés, en qué situación estés o qué estés viviendo en este momento, ¿no? Bueno, esa diferencia y esa relación entre valores instrumentales y valores finalistas y cómo a veces se pervierten los valores finalistas y esos valores finalistas, como puede ser el de la persona, los valores intrínsecos, aquellos que decía Machado que no tienen precio, en realidad con mucha frecuencia tienen precio y un precio a veces muy barato. Entretenerles con el pasado, que no se fijen en lo que viene, ¿no? Bueno, esa situación y esa tentación a quedarnos permanentemente centrados y entretenidos en la repetición de la misma jugada, ¿no? Organizaciones que viven desde la programación de lo que ya sabemos.
esa repetición del patrón de conducta, digamos, por muchos años, ¿no? Y claro, y fijarse en lo que viene, ese otear, esa labor de vigías, todos en cada organización tenemos que tener una función añadida de ser vigías de lo que viene, de ser olfateadores de cuáles son las realidades que vienen, los acontecimientos que se nos vienen encima, ¿no? Cuáles son las disposiciones éticas que tenemos que tener ahí, ¿no? Hoy una situación también con la pandemia, con la guerra, con la situación económica por los suelos. Bueno, pues podríamos decir, es una situación con la foto de los escombros, ¿no? Bueno, pues ¿qué es lo que nace debajo de los escombros? ¿Hay vida debajo de los escombros? ¿O solamente hay muerte y destrucción? ¿Qué oportunidades nos generan los escombros de la sociedad y del momento que estamos viviendo en este preciso momento, ¿no? Y claro, muchas veces en las propias organizaciones lo que se nos dice es no hay más cera que la que arde, compañero, no hay otro camino. O sea, déjate de inventar, déjate de decir que hay que buscar alternativas a las situaciones que estamos viviendo. No, no hay otro camino. Ya en los años, con el final de la, pues bueno, os acordáis algunos, la caída del muro de Berlín, año 89, etcétera, aquel libro de Fukuyama, el final de la historia, ¿no? Entonces, se decretó el final de la historia, se decretó el final de la ética y se dijo no hay más camino que este, el camino neoliberal en lo económico y bueno, hay que seguir pues esa senda y nada más, ¿no? Y bueno, y la ética es precisamente la posibilidad de elegir. En el momento en que no tengamos posibilidad de elegir, se acabó la ética. Y se acabaría, yo diría, la especie humana. Es decir, se acabaría la posibilidad de vivir humanamente. Por tanto, siempre queda la posibilidad de elegir y de elegir lo que más humaniza, de elegir lo que más nos hace una vida sostenible, de elegir lo que más nos hace una vida más ajustada a las necesidades también que tenemos la mayoría de las personas, ¿no? Por tanto, la ética siempre es el camino en contra del fatalismo histórico. La ética nunca podrá decir no hay otro camino, o no hay ética que diga no hay otro camino, ¿no? Es decir, no se puede caer desde la ética en el nada se puede hacer. Siempre quedará el resquicio, la grieta de otra posibilidad. Por eso muchas veces el lugar, a veces hasta físico, de la ética es la grieta. Para mí es como aquella canción de Leonard Cohen, ¿no? Es la grieta que donde asoma una pequeña haz de luz. Bueno, pues a eso nos agarramos, porque hay posibilidad de luz. El problema del sujeto ético en todas las organizaciones. Y bueno, y aquí tenemos también ese grito, ¿no? De aquí no cabemos más ellos, ¿no? Bueno, ¿cuál es el sujeto ético de las organizaciones? Cuando decimos nosotros, ¿a qué nos referimos? ¿Quién es ese nosotros? Cuando decimos que nuestra organización es una organización inclusiva, ¿a quién está incluyendo? ¿Y a quién se deja fuera? ¿No? ¿Somos cuerpo colectivo realmente o dejamos a alguien fuera, ¿no? Es una reflexión que siempre tiene que estar ahí pendiente. Y por otra parte, cada uno a lo suyo, ¿no? Qué gran proyecto colectivo. Claro, estamos muchas veces hablando de inteligencia colectiva, de inteligencia colaborativa, también que nosotros aquí en Emergentes hemos dedicado muchas sesiones a esto, pero en el fondo lo que se nos está invitando es eso, cada uno a lo suyo, ¿no? Estamos viendo a nivel político, es el reparto del planeta Tierra entre China, Estados Unidos, Rusia, a ver cada uno cómo quedan en el reparto, ¿no? Y ese es el gran proyecto a nivel planetario, como si dijéramos, ¿no? Pero claro, aquí falta, digamos, los proyectos compartidos y la ética lo que genera son proyectos compartidos, de valores compartidos, valores en movimiento. Los valores no están ahí fijos en una nube, como si fuera la nube pues también de los ordenadores, ¿no? Sino que están en movimiento y están entre nosotros, ¿no? Por tanto, lo colaborativo, por ejemplo, no es una estrategia solamente o una herramienta de trabajo, sino que está perseguido por valores éticos de enorme calado, ¿no? Por eso, ¿dónde queda todo eso? Y también ahí surgen competidores del mundo de la ética, ¿no? El gran competidor, pues ya lo sabemos, ¿no? Pues el poderoso caballero, don dinero. Dime quién me va a financiar y te diré quién soy, ¿no? Y en esto, por ejemplo, pues no solamente en las organizaciones, empresas pues normales y corrientes productivas, sino por ejemplo en el tercer sector, del que yo también he formado parte, pues eso lo he visto muy de cerca, ¿no? Donde al final, mira quién te financia, al te debes, ¿no? Sea un financiador público o un financiador privado, al final pues muchas veces tus propósitos y tus valores éticos a veces quedan muy encorsetados dependiendo del financiador que esté a tu lado, ¿no? Y
por otra parte, ese pensar es una traición a las ideas, ¿no? Bueno, el no pensar dificulta siempre el acceso a la ética, el acceso al criterio ético, ¿no? Deliberar, discernir, tomar decisiones con los demás, permite pensar por uno mismo y pensar juntos. El problema es que muchas veces nos falta esa capacidad de pensamiento, ¿no? Y estamos viendo también ahora tiempos y momentos, por ejemplo, aquí en Europa, con la presión, por ejemplo, de la guerra. Siempre la guerra, un conflicto bélico, es posiblemente aquello que más anula la capacidad de pensamiento, que más atonta las conciencias y que más agrupa al personal en los buenos y en los malos, en un bando o en otro. Polariza muchísimo las situaciones, ¿no? Bueno, y a veces también nos cabe la situación de, bueno, que piensen otros por mí. Es decir, delegar el pensamiento en otros, que los jefes que piensen por mí, que el compañero, el representante sindical que piense por mí, otros que piensen por mí, ¿no? Pero eso es lo que en ética decimos el peligro de la heteronomía moral, es decir, de que nuestros criterios éticos al final estén puestos por otros y estemos actuando siempre en función de lo que nos dicen los demás, ¿no? Eso es lo que Hannah Arendt llamaba la mediocridad de los seres humanos, ¿no? La banalidad del mal. La banalidad del mal no es solamente que nos tiren bombas, sino aquellas personas, esa mayor parte de la gente que simplemente nos quedamos así como diciendo, pues bueno, que piensen otros, ¿no? A mí no me toca pensar. Y dentro de esas competidores de la ética, pues también hay gente que dice, pues dejaos de alianzas porque lo que funciona son los líos, ¿no? Los líos mejor que las alianzas. Bueno, estamos llenos siempre de estrategias competitivas y a veces, bueno, pues las alianzas, la coordinación con otros, por ejemplo, en el mundo del tercer sector, donde yo he trabajado mucho, pues a veces se ha visto como un elemento o bien de decoración, o bien de apariencia, o bien de competitividad, donde no había que soltar información. Por ejemplo, en la plataforma de voluntariado donde yo estaba, pues no, ahí no des información de lo que estás haciendo en tu entidad. Pero hombre, y costó mucho ponernos en camino para que todos pudiéramos poner en común, por ejemplo, nuestros proyectos formativos en un momento donde la formación del voluntariado había hecho aguas y no sabíamos por dónde salir. Y yo, que era el lugar de formación, decía, hombre, pongamos en común las formaciones que hacemos, los modelos formativos que hacemos en nuestras organizaciones y desde ahí vamos a elaborar algo nuevo que surge. Y al principio todo el mundo se miraba espantado como diciendo, yo no digo lo que estoy haciendo. Yo de Cruz Roja no voy a decir a Cáritas lo que estoy haciendo, yo Cáritas no voy a decir a tal. Y era como una ronda de sinsentido donde nadie soltaba información. Bueno, a la semana siguiente yo llegué con todos los tochos de formación de Cáritas que habíamos hecho hasta ese momento, los tiré al suelo y dije, esto no vale para nada. Si queréis empezamos de nuevo y vamos a construir algo. Y entonces ya sí, ya empezamos ya a trabajar durante tiempo en una relación pues muy bonita. Son de las cosas también de esos procesos colectivos y de cruce que decía antes, pues muy bonitos, donde se generó el código ético de organizaciones de voluntariado. Lo que es tirar los papeles al suelo genera eso muchas veces, cosas muy bonitas. El proceso de la creación del código ético y el proceso de creación de toda una colección, digamos, de formación que se llama Fuego Lento, porque a fuego lento es como podemos pensar, a fuego lento podemos reflexionar, a fuego lento podemos crear criterios éticos entre todos, no a la velocidad en la que estamos normalmente. Y luego, por otra parte, está esos otros competidores de la ética que tienen que ver con nuestras propias ambiciones personales. Ascender es más fácil si tienes la cabeza hueca, de toda la vida de Dios, claro. Entonces, claro, no hay que desdeñar el papel de las ambiciones personales, no porque seamos malos, sino porque todos estamos educados en el éxito individual. Nos han educado en eso. Es decir, aquel poema de José Agustín Goytisolo me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, que cantaba Paco Ibáñez cuando yo era joven y luego también cuando era mayor. A mí me gustó mucho cuando esta canción que yo la escuché en el año 68 la primera vez y hace 3 años se la escuché otra vez a Paco Ibáñez con sus 85 años. Y le decía, esta canción es la auténticamente revolucionaria. Digo, pues qué bien, ¿no? Y dice cosas aquellas como, anda muchacho, dale duro, la tierra toda, el sol y el mar son para aquellos que han sabido sentarse sobre los demás. Ese sentarse sobre los demás, ese codazo va, codazo viene, en el fondo ese ascensor social a base de tender trampas al otro, en el fondo es la educación más o menos que hemos recibido. Y eso no ha cambiado. Básicamente no ha cambiado, ¿no? Pero es algo con lo que tenemos que contar.
Eso no está, digamos, en el monto de las organizaciones y las estructuras. Las organizaciones yo creo que se aprovechan de eso, ¿no? Yo tenía un compañero de trabajo al que contraté en la editorial donde trabajé, donde un momento dado me dijo, mira, desengáñate, yo lo que quiero, porque a veces se iba a jubilar el director del general de literatura infantil y juvenil del grupo editorial en el que yo trabajaba. Y me decía, ¿cómo hay que hacer para sustituir a ese? Porque yo no te oculto que mi ambición es ser director general de eso. Yo me quedé pasmado. Yo le contraté de simple editor y así, ¿no? Al final se fue, ahora es un gurú, un escritor que vende como rosquillas y es un gurú del panorama español. Pero su ambición personal era esa. Y ya está, y posiblemente yo también tenga esas ambiciones, o las veces que tengo, no lo sé. Todos cojeamos de todo, ¿no? Pero que eso está también en nuestro ADN educativo. Bueno, paro ya, digamos un primer momento. Como veis, no hay ningún orden ni concierto. A propósito, era puramente caótico para lanzar ahí cosas, por si tenéis a bien conversar en alguna de ellas. Pues muchísimas gracias. No sé si, Luis, ¿quieres que dejemos de compartir? Ah, sí, perdona. Y así nos vemos. Claro, claro. Pues muchísimas gracias, Luis, por esta presentación tan espléndida que nos has hecho y por ponernos en esta situación de ubicarnos en la importancia que tiene esto de la ética, pero la ética autónoma, más allá de la heterónoma, la impostada, la ética que nos viene de afuera, ¿no? Aquellas normas rígidas, ¿no? Desde aquí, si os parece, podemos abrir una ronda de conversación, por si cualquiera de las cosas que nos ha estado contando Luis, pues queremos profundizar o queremos, pues quizá aportar alguna cosa o que Luis nos aclare alguna cosa. Si os parece, podemos hacer una pequeña ronda para iniciar y tomar un poquito el pulso para iniciar esta conversación. ¿Os parece que hagamos una pequeña ronda? A ver qué tal, cómo hemos vivido esto que nos ha contado Luis. ¿Sí? Pues si os parece, Cristina, pues te tengo por aquí. Empezamos por ti. Bueno, ¿Cómo has pues, visto la presentación de Luis? ¿Qué te quedó? buenas tardes. A flor de piel. Me parece muy interesante porque efectivamente creo que has tenido la capacidad de ponernos en una reflexión de hondura, pero con también la operatividad, ¿no?, del pensamiento, que también ayuda mucho, ¿no? Y me venía a la cabeza, pues bueno, a mí también esa operativa, ¿no?, la coordinación de equipos, en el liderazgo de proyectos. Y justo el otro día leí otra cosa tuya que colocaste por ahí sobre el tema de cuidarnos y de generar conversaciones, ¿no? Y me quedaba un poco conectada con eso cuando has puesto esta viñeta del roto de no hay que pensar, ¿no?, que pensar entorpece las ideas. Y pienso que efectivamente qué importante como punto de clic el análisis y la promoción de esas conversaciones saludables, ¿no?, en las organizaciones, porque al final la banalidad, ¿no?, que también se ha puesto muy en valor, toda la parte de la sociabilidad en los equipos de trabajo como un valor en sí mismo, también en ocasiones lleva a la banalidad, incluso a la instrumentalización sin darnos cuenta, ¿no? Y bueno, pues estaba yo un poco ahí en ese pensamiento. No me enrollo. Muy bien. Muchísimas gracias, Cristina. Pues vamos, si queréis, pues tomando un poquito la palabra a todos y cualquier cosa que haya con respecto a que Luis necesitemos que nos aclare cualquier cosa, le preguntamos si os parece, ¿sí? Ángel, bienvenido a ti también. ¿Qué te resuena? ¿Qué te quedó ahí de lo que nos estuvo contando Luis? Bien, bueno, la verdad es que no conocía a Luis, estaba ahí buscando sus libros ahora mientras hablaba y espero poder leer alguno pronto. Y bueno, la verdad es que estaba haciendo una reflexión interior, ¿no?, sobre eh, la hipocresía en la que vivimos y cómo conseguir transformar esa hipocresía en algo más potente y real, ¿no? Bueno, yo por lo menos vivo en un entorno que considero que hay bastante hipocresía, ¿no? Y o sea, la cuestión es, para mí es cómo conseguir que esto sea una mancha de aceite que nos empape a todos y que realmente nos haga un poquito mejores, ¿no?
no sé, yo la mayoría de los días me levanto muy pesimista. No sé si Luis tiene alguna respuesta, alguna recomendación, ¿no? Pero bueno, no mucho más, la verdad. Me gustaría irme con un poco de optimismo hoy, la verdad. Luis, por favor. Bueno, no sé si interviniendo, Carmen. Claro, Luis. Sí, bueno. Digo, bueno, yo pondría ahí en relación a Ángel con Cristina, también lo que decía Cristina antes, ¿no? Como una manera de salir del atolladero del pesimismo antropológico que nos invade y que es cierto, yo también a veces pues lo comparto, ¿no? Porque efectivamente dentro de los múltiples tránsitos en los que estamos, pues a veces ese tránsito, esa necesidad de salir de la hipocresía, a veces personal y a veces estructural, a una mayor autenticidad. Bueno, pues la autenticidad también es una de las exigencias éticas, ¿no? Es decir, la ética yo creo que tanto en lo personal como en lo colectivo siempre es exigente. Es exigente, supone esfuerzo y supone voluntad, de verdad, supone voluntad de meterse en la realidad, no quedarse fuera esperando, cuando se ponga linda ya me avisan, como decía Mafalda, ¿no? Vamos, el Miguelito, ¿no? Entonces supone un cierto coraje, es decir, para mí ética y coraje van de la mano, ¿no? Ahora bien, un poco lo que decía también antes, si la ética no soluciona, da respuestas, intenta responder a la realidad, eso sí tiene que responder siempre, ¿no? A los conflictos, a las situaciones, en los equipos en los que está, en conflictos que haya habido, en cualquier situación, ¿no? Y algo también que decía ahí Cristina, que para mí es importante para todo esto, es que yo creo que podremos salir más optimistas si dedicamos más tiempo a la reflexión. Si somos capaces de parar la máquina, si somos capaces de ver por dónde nos vienen los golpes, también por dónde nos vienen los mensajes, todos esos mensajes que hemos visto ahí del roto, ¿no? Que son a veces como muy impersonales, pero a veces sí que les podemos hasta poner el nombre de esta persona, de esta otra persona, que es la que dice esto en mi organización, la que dice esto en mi empresa, la que dice esto en cada sitio, ¿no? Bueno, pues aquí está tratado con una cierta dosis de humor y demás, pero yo creo que eso hay que también pasarlo por el filtro de la propia reflexión y ver hasta qué punto eso va conmigo, no va conmigo, yo participo de eso, o yo tengo capacidad para hacer frente a eso, no mediante luchas ni mediante peleas, sino yo creo en otros valores. Yo creo más en la colaboración que cada uno vaya por su cuenta. Yo creo más en mi capacidad de pensamiento y de un pensamiento crítico, más que en que me den las cosas elaboradas. Es decir, al final, los propios valores son en el fondo convicciones en las que vivo y con las que vivo, y con las que vamos también configurando nuestro propósito personal y el colectivo. Por eso cada vez más para mí la ética es, en eso que hablamos muchas veces en Emergentes, ¿no? De el lugar desde el cual operamos, ¿no? Y que a veces incluso se confunde muchas veces, o yo lo confundo, no lo tengo muy claro, hasta con la propia experiencia mística en el sentido más hondo de la palabra. Ya algunos que ya me habéis oído algunas veces con el tema del cuidado, ¿no? Yo no diferencio muy bien dónde está la frontera entre la ética del cuidado y la mística del cuidado. En tanto que el cuidado, cuando me paro a reflexionar sobre él y sobre la experiencia que tengo de ello, me lleva en primer lugar a la experiencia de cuidados recibidos, al agradecimiento por lo que me han cuidado, no por lo que yo he hecho. Lo que yo he hecho o lo que yo puedo hacer o lo que yo vaya a hacer será siempre una respuesta pequeñita a lo mucho que ya he recibido. Y eso es una respuesta ética, práctica, pero también desde una hondura espiritual. No me meto en el tema religioso, cada cual, quien sea religioso, lo meterá por el canal religioso, quien no, lo meterá por otro canal, pero canal tenemos, porque la espiritualidad, igual que hablamos de inteligencia colaborativa, también tenemos inteligencia espiritual. O sea, para mí, si me lo permites, yo resalto mucho el pensamiento crítico, que tú has nombrado en muchas cosas, en muchas ocasiones, ¿no? Y creo que eso es fundamental. Y cada uno podemos llegar a conclusiones distintas desde ese pensamiento crítico, pero por lo menos que tenemos que tener esa capacidad de análisis, ¿no? Esa capacidad de reflexión, pero también de acción. O sea, si nos quedamos solamente en la reflexión, sin que dé lugar en una acción, me parece que tampoco vamos a avanzar, ¿no? Y otra cosa que también, y ya dejo de
de hablar. Creo que también una de las cosas, por lo menos, que yo he reflexionado bastante en los últimos tiempos es la capacidad de perdonar también, ¿no? Y la capacidad de poder aceptar errores propios, también propios y ajenos, ¿no? Sí, sí, ahí das en un temazo que normalmente en las organizaciones no se aborda. Es un tema oculto, ¿no? Incluso fijaos, ahí está Charo, de Tolosa, ¿no? En el mundo educativo también he visto ahora cosas últimamente de ella y tal. Fijaos cómo el mundo educativo también, muchas veces en los temas de resolución de conflictos, ¿no? Cuando hay cuestiones de conflicto con los chavales, etcétera, tal, pues ya mucho es si se aborda desde la justicia restaurativa, es decir, no solamente la punitiva de sanción y ya está, no. Justicia restaurativa, vamos a dialogar, y vale, pides disculpas y tal, pero se queda en esa cosa restaurativa. Pero instaurar procesos de perdón y de reconciliación, como los que yo he vivido con los maestros en Colombia, en el conflicto armado, eso para mí fue una cosa extraordinaria y yo juzgo que muy necesaria, ¿no? Muy necesaria también para vivir en paz con uno mismo, ¿no? Muchas gracias, Ángel, Luis, Emilio. Emilio, ¿cómo has escuchado hola, tú? ¿qué tal? Hola, bienvenido. ¿Cómo has escuchado tú Hola, lo que nos ha gracias. estado contando Luis? A mí me ha encantado. Don Luis me ha encantado. Me ha encantado Luis. Le voy a poner un don. Un don por el don de la palabra que tiene, el don de acercarnos y demás. Me ha gustado mucho. Me costó al principio cogeros porque me fallaba el enlace y además me fallan un poco las conexiones. Y estaba a punto de coger el teléfono y ponerme también por el teléfono. Y he hecho un pequeño resumen de lo que iba cogiendo, ¿no? Me ha gustado mucho el ir de la desmotivación y las oportunidades que me da la desmotivación para seguir cogiendo más moral, más motivos para tener moral. El tener de la ética a la estética pasando por la moralina, que me da ese barniz, a mí me la pela, y consigo tener sociedades que hacen una RSC estupenda, ¿no? Cara al público, me agarro por los perenguendengues a la sociedad y digo qué bonita es, ¿no? La planto una planta y quedó tan chulo, ¿no? Y tenemos gente que pone una mariposa en su empresa y queda tan bonita, ¿no? O unas hojas verdes, ¿no? Me ha gustado mucho, me gusta mucho la ética contra el fatalismo. Y me ha gustado mucho eso de que no hay camino, pero decía el poeta que hay camino al andar, ¿no? Entonces me ha gustado, me ha gustado. Yo iba cogiendo mis ideas de lo que iba diciendo don Luis, ya te digo que me ha gustado mucho. Y al final, pues hay una luz. Lo que he visto, lo que termino viendo es que hay una luz, aunque sea cara, y esté muy cara, hay una luz al final. Dice, y tengo que hacer tiempo de la reflexión y la flexión, ¿no? Mensaje corpore sano. Me ha encantado, don Luis. Te hago la ola y ojalá haya más de estas. Don Pedro y compañía, discípulo. Gracias. Muchas gracias, Emilio. Fantástico. No sé, Luis, si quieres comentar alguna cosa a lo que nos dice Emilio. Es una síntesis ahí preciosa, ¿no? Sí, un poco aludir al principio que cuando he hecho referencia a esa desmotivación, o la desmoralización que decía el amigo Ortega, ¿no? Es decir, yo también, al menos en mi propia experiencia, sé salir de la desmoralización o ese pesimismo también que decía antes Ángel, ¿no? También yo creo que ayuda, al menos a mí me ha ayudado, el estar con otras gentes, con otras personas. Más allá del trabajo en equipo de una determinada organización, una determinada estructura, pensar con otros, conversar con otros, hacer equipos informales con otros, que luego además son formales, pues muy bien, ¿no? Es decir, a mí para hacer equipos formales para creación de un código ético de organizaciones de voluntariado, tardé 3 años en empezar. Para un café, otro café, vamos a ver, oye, ¿cómo lo ves? Oye, ¿qué tal? ¿No? Cristian y yo también sabemos mucho de eso, de muchos cafés y de muchas comidas para cuajar proyectos y para cuajar cosas que aventuramos ahí en el Centro de Inversión de la Salud en términos formativos, en términos de creación de cosas, ¿no? El contar con otros, el que uno no es el que inventa las ruedas, sino que está inventada, entonces reinventamos con otras gentes para salir de la desmoralización y tener mirada alta con aquellos en los que puede sintonizar. Entonces también la ética tiene que ver con una sintonía. Hay gente que escucha la SER, hay gente que escucha la COPE, hay gente que escucha Radio Caracol, o gente que escucha en Chile, no me acuerdo ahora las emisoras que hay en Chile o en Uruguay, ¿no? Pero, bueno, pues tú con los que sintonices, en lo que sintonices, en aquellos valores que sintonizas más, pues tira hacia adelante, ¿no? Y no para competir con nadie ni para sentirnos mejor que nadie,
Es decir, yo cuando me puse a hacer sobre el código de organizaciones de voluntariado, código ético, pues va en una dirección, una determinada dirección. Cuando la Comunidad de Madrid me dice, ¿te quieres hacer el plan regional de voluntariado? Sí, pero con condiciones. Es decir, el modelo de voluntariado en el que yo creo, no el que tú me digas. Y vale, y nos ponemos a conversar. Y entonces ahí sale, el título de aquello fue por una ciudadanía, no sé qué, responsable, no sé qué salió en aquella... Una cosa que para mí era inaudita, ¿no? Claves para una nueva ciudadanía. En 2004, 2005 a 2010, en un plan regional que además dije yo, y además que no sea de 3 años, que eran todos los planes regionales en plan de 3 años para asegurar el voto de quien estaba en el poder. No, tiene que ser de 5 años, para que sea más allá de las elecciones. Sí, pero con técnicos de las organizaciones de la vida civil, sí, y con los técnicos de la comunidad que están ahí, sí. Hicimos un equipo mixto durante 2 años de trabajo, digo, pues olé, ¿no? Pero eso hay que ganárselo, es decir, hay que estar convencido de ello y luego los resultados pues van llegando poco a poco, pero no ser neutrales, uno tiene su visión de la jugada y se junta con los que tienen esa visión porque cree que es lo mejor, ¿no? Porque cree que eso humaniza más, que creo que eso genera más solidaridad, que eso genera más justicia. Y luego uno utiliza las mediaciones. Mucha gente me decía, estás haciendo el plan estratégico con el PP, la derecha de aquí de España. Y bueno, mientras que me deje, igual, pues también otros ámbitos a nivel estatal estaba haciendo otras cosas con el PSOE en el poder, mientras que me deje. Y al mismo tiempo estaba colaborando en el plan de voluntariado del País Vasco con los nacionalistas vascos allá y a la vez con el PSOE en Andalucía, porque hubo un tiempo que estaba en todos los planes de voluntariado de todo el Estado. Y cada autonomía de este país está gobernada por gentes de todo pelaje y color. Y a mí me da igual. ¿Queréis este modelo? Sí, pues para adelante. No, me da igual el color político. Entonces, tener claras también, digamos, las latitudes éticas en las que uno se mueve para poder impulsar y para poder influir. Yo creo que nuestra capacidad también de incidencia y de influencia es ahí donde tenemos que hacerlo, en la tierra, en la acción, como decía Ángel, ¿no? Al final en la acción concreta. Muchas gracias, Luis. Monse. Hola, Monse, bienvenida. Nada, siempre es un placer escuchar a Luis porque no te deja indiferente, ¿no? Y eso está bien y está mal, porque luego te quedas tú con el run dentro, ¿no? Y esto, ¿no? Por comentar otra cosa que han comentado los otros. A mí hay una cosa que me preocupa y últimamente no hago nada más que darle vueltas, ¿no? Y es que tiene que ver con el ascender, es más fácil si tienes la cabeza hueca, ¿no? El silencio de los corderos. Cada vez me angustia más. Me angustia más. ¿No? No somos capaces como sociedad, ¿no? de movernos, ¿no? Ahora si podías contar algo de esto, simplemente para tranquilizarme un poco, esas cosas. Claro, pues, ¿qué te voy a contar? Que no sepas. Y que tú no estés en ello, ¿no? Sí, ahí yo, un poco lo que he dicho también antes, disculpo un poco incluso hasta la gente más malvada, en lo personal, digo, ¿no? Por esas trayectorias que todos tenemos y hemos tenido, nuestras respectivas educaciones que hemos tenido y que nos han dado, donde nos han impregnado desde el principio eso, pues tú tiras para adelante y ese tirar para adelante no es tirar con los demás ni para los demás, sino que es tú solo y a pesar de los demás. Y el éxito entendido como clave. Bueno, en esa clave, es cuando hablamos de cambio de paradigma, estamos hablando de eso, ¿no? Es decir, que el éxito individual deje de ser la meta, por ejemplo, en la educación, ¿no? Y que por tanto porque en el fondo todo eso lo que está llevando es a esa civilización de la conquista, del cowboy o del Putin o de quien sea, ¿no? Bueno, al final saber quién la tiene más larga y a ver quién es el que tiene más poder y el que tiene más fuerza, ¿no? Con los demás. Y eso a pequeñita escala o a gran escala, macropolítica y así, ¿no? Entonces, yo creo que también es el esfuerzo también nuestro, y yo creo que una de las riquezas de la ética es generar personas, como digo yo, corriente arriba. Es decir, no que vamos contra corriente. Es decir, no se trata de dar la tabarra.
ni de ser unos quejicas, ni ir con la pancarta todo el día. Pues yo estoy en contra de lo que me digas, pero si no te he dicho nada, da igual, para lo que me digas ya me pongo la pancarta. No, eso es ser un quejica, ¿no? Y es distinto ser quejica que generar pensamiento crítico y, por tanto, digamos, dotarse de unos valores que están, corriente a viva en nuestro propósito, incluso en el propósito de nuestras organizaciones, ¿no? En los valores éticos que humanizan, los valores éticos que generan pues esas situaciones más colaborativas y no competitivas, que creen en la persona y ponen en el centro a la persona con todas las consecuencias. Entonces hay estructuras y procesos que se caen y otros hay que poner en marcha, ¿no? Eso que decía antes de las personas, o sea, trabajando organizaciones años y años y años con personas con discapacidad, y las personas con discapacidad intelectual son las grandes ausentes. Y estamos en algún momento que decimos, oye, igual no convendría hacer una pequeña transición, y claro, a las familias se ponen, porque las familias han sido las dueñas del corralito, de las organizaciones de ese segmento, ¿no? Entonces, bueno, pues el cambio también paradigmático ahí tiene que ver con si creemos realmente en las personas, en la centralidad de las personas, con todos los apoyos que haga falta, con todos los procesos que haga falta, con todos los medios y largos plazos que haga falta, porque no es una cosa para hoy, vamos a preparar el camino y vamos a meternos a ello, porque creemos en ello y porque además es justo. Y porque la historia lo está pidiendo. A lo mejor hace 40 años no se podía pedir, no se podía hacer, no estábamos preparados para eso. Pero para lo que vamos estando preparados, vamos a ir haciéndolo. Por lo tanto, corriente arriba. Corriente arriba, la mirada hacia el propósito de los valores. Gracias, Luis. Alfredo y Monse, gracias. Alfredo. Vale, pues muy bien. Luis, a mí la verdad es que me ha parecido magistral tu intervención. Has hecho una exposición de lo que es hoy la sociedad con humor y con gracia, entretenida, y me parece increíble. La verdad te felicito porque me parece magistral. Pocas cosas se escuchan ya hoy así con esta calidad y profundidad, ¿no? Yo tengo una pregunta que no sé si tú te lo has planteado, yo me lo planteo muchos días, supongo que sí, ¿no? Que es si tú crees que la calidad ética de la sociedad hoy es mejor, digo mejor calidad por llamarla de alguna manera, no sé de qué otra manera se puede medir, ¿no? O es inferior a hace 50, 100 años o incluso 200, ¿no? O 500 años, ¿no? O sea, es decir, si la sociedad, y hablemos de la nuestra, ¿no? Que es la que conozco, la sociedad occidental, por llamarlo de alguna manera, tiende a ser más ética o menos ética. Y cualquiera que sea tu respuesta, un poco a qué atribuirías esa evolución positiva o negativa o quizás sea neutra, ¿no? Sí, pues yo no lo sé, es decir, como todos tendremos nuestras impresiones, ¿verdad? Pero yo sí considero que a lo largo del tiempo, en este último siglo, el siglo XX y lo que llamamos el siglo XXI, a la vez que el planeta Tierra ha estado varias veces al borde de la desaparición, digamos, y por tanto de la extinción de la propia especie humana, y estamos en esas ahora también, ¿no? También posiblemente es donde durante todas las últimas décadas también haya habido más explosión, digamos, continuada, digamos, de mayor calidad ética en muchísima gente, ¿no? Y ya no hablo tanto de organizaciones, de las empresas, organizaciones, sino en general de la sociedad civil, por ejemplo, ¿no? Los que venimos un poco del mundo tercer sector y así, pues con todas las deficiencias, con todos los sinsabores, con todas las marrullerías que a veces también ahí existen, pero sí que hemos notado de que hay una temperatura, digamos, ética notable que a lo mejor hace 40 o 50 años no existía ni por abuso, ¿no? El propio movimiento pues, de voluntariado social que ha emergido en los últimos 30 años era impensable hace 40 o hace 50. Hace 40 o 50 años hablábamos de militancia social. ¿Y quiénes eran militantes? Los jóvenes. Y la gente que estaba 24 horas comprometida, o un partido político, o un grupo terrorista, o una comunidad cristiana, o un sindicato. Y poco más, y poco más. Y eso poco a poco, afortunadamente, se ha ido socializando. Y cualquier persona, digamos, en nuestro entorno, pues está metida más o menos en líos de altura ética, que genere un poco de calidad ética, ¿no? Bueno, yo creo que ahí, pues eso, pues yo no sé ahí también pues, qué factores pues habrán ayudado a eso, ¿no? Pero también conforme
el progreso, digamos, va a más y tenemos más medios a nuestro alcance y tenemos más bienestar, sobre todo en los países del norte que vivimos con mayor bienestar de tipo técnico y a todos los niveles, ¿no? Bueno, pues también somos capaces de entender y atisbar que somos capaces de hacer mejores cosas. No de hacer el bien, porque eso de hacer el bien a mí me genera mal rollo. La palabra hacer el bien en ética está ya muy devaluada, os cuento, porque hacer el bien es lo que quería hacer Hitler. Y hacer el bien posiblemente es lo que quiere hacer Putin, ¿no? Y hacer el bien está cargada de sombras tenebrosas a lo largo de la historia humana. La ética nos ayuda a ser buenos, a ser buena gente. Y dijo, pues qué poco. Y yo diría que mucho. Ser buena gente y ser buenas personas, así en la medida en que soy solidario me hago mejor persona, en la medida que soy colaborador de otros me hago mejor persona, en la medida que perdono y que soy perdonado me hago mejor persona, en la medida en que resuelvo pacíficamente conflictos me hago mejor persona. Bueno, en la medida en que eso está a nuestro alcance, tenemos acceso a ello, vemos, conocemos, leemos, vemos un reportaje, etcétera. Bueno, esos son impulsos que tenemos ahí que posiblemente antes pues no teníamos. Ya es verdad que tenemos inputs de todo tipo y tenemos mensajes de 1000 colores por los medios de comunicación, por las redes sociales, etcétera, pero también muchas de esas noticias que tenemos afortunadamente son buenas noticias y de buenas prácticas de mucha gente. Y eso antes no teníamos noticia de eso. Gracias. Gracias, Luis. Charo, buenas noches ya, bienvenida. ¿Qué le preguntamos a Luis? ¿Cómo lo ves? Muy buenas noches. La verdad es que bueno, he disfrutado muchísimo escuchando y me resuenan un montón de ideas en la cabeza, pero bueno, yo lo llevo siempre a donde yo trabajo, a mi área, porque es un área como muy concreta, ¿no? Pero, y bueno, también partiendo de dónde vivo yo también, ¿no? Muchas veces se habla en el terreno educativo de la importancia de generar un pensamiento crítico en el alumnado y tal, cosa que yo suscribo, pero yo de verdad que me planteo, y desde hace unos años para aquí más todavía, no podemos transmitir o enseñar a otros lo que nosotros no somos capaces de hacer. Y yo en el mundo educativo, que yo realmente admiro y me encanta, de verdad, esa banalidad de los pensamientos es que también lo veo en nuestro espacio educativo, ¿no? O sea, yo siempre digo, si comparáramos los documentos, las páginas web de cualquier centro, pero me da igual que sea, centro religioso, público, concertado, como le llaméis, en cada uno de los lugares, ¿no? En Almería, en la República Dominicana o en el País Vasco, casi no distinguiríamos un centro de otro. Hoy en día hay que poner una serie de frases hechas, que son para mí banales, todo es el tema del aprendizaje cooperativo, el pensamiento crítico, la personalización del aprendizaje, que el alumno sea protagonista de su propio aprendizaje, un montón de frases hechas, y yo creo que no le dedicamos ni el tiempo ni el esfuerzo a esas conversaciones o esos debates profesionales. Para mí no hay verdadero pensamiento muchas veces, no se comparten los significados, por lo tanto son como definiciones huecas, que lo mismo me pasa también donde yo vivo, ¿no? En el País Vasco, pues parece que según quien diga algo, yo tengo que repetir, pero no es lo que diga, sino quién lo diga, ¿no? Entonces, esa especie de pancartas itinerantes que nos hemos convertido, pues la verdad es que me producen malestar. Y yo creo que, bueno, aunque digo que en el mundo educativo igual no se piensa ni se debate ni tanto como yo querría y no se asocia con los valores éticos que yo querría, creo que también, aunque parezca una contradicción, pienso que desde ese mundo tenemos que ir intentando mejorar, ¿no? Y bueno, pues me surgían una serie de reflexiones, entonces las pongo aquí encima de la mesa, y bueno, y es verdad que, mira, en este mismo momento me ha llegado el libro también, Es nuestro momento, el paradigma del cuidado como desafío educativo, porque me llamaba muchísimo la atención el título, y el otro día, leyendo otro libro, acompañando la incertidumbre, también lo recomendaban, y digo, bueno, pues esto no puede ser una casualidad. Entonces, bueno, tengo realmente mucha curiosidad por leerlo, porque me parece que tiene que ser muy atractivo.
Así que, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, Charo. Y sí, de acuerdo en lo que dices, que es algo común en la educación y otros muchos lugares, ¿no? De esas frases hechas que tenemos en el mundo educativo. Además, yo creo que somos maestros también de eso. Incluso la innovación educativa es la frase más repetida, con lo cual deja de ser innovadora. Es decir, la innovación educativa camina siempre, y además siempre la relacionamos con cuestiones puramente técnicas, tecnológicas a veces, metodológicas, que está bien, nos hemos perdido muchas veces en el cómo y nos hemos olvidado del para qué, el desde dónde, el qué, ¿no? Y sí, o sea, yo ahora con esto, ética del cuidado y así en el mundo educativo, que estoy trabajando mucho, y que, bueno, eso, danos herramientas, danos didáctica, ¿no? Y claro, digo, no, voy a hablar del cambio de paradigma en la educación desde el cuidado. Y se queda así como que se les hubiera dado un crochet de derecha en todo el morro. Pero es lo que quiero, dar un crochet de derecha en todo el morro, para que eso, para hacernos pensar en qué estamos y de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Y algo importante también yo creo que en la educación, cuando estamos hablando de ética, ¿no? Tanto educación formal como no formal, ¿no? Siempre con la educación siempre pienso muy en ancho, ¿no? Muchas veces hemos hablado ahí en educación de los modelos, ¿no? Los modelos éticos y las referentes, las personas como modelos éticos de referencia y así, ¿no? Y lo importante yo creo que es el testimonio, no tanto los modelos, es el testimonio de los valores éticos, es el testimonio de la paz, de la solidaridad. Mandela no es bueno por Mandela, es porque supo perdonar. El Gandhi no es grandioso porque es Gandhi en su fragilidad, es porque nos enseñó el camino de la no violencia, como valor ético, como manera de resolver los conflictos bélicos, ¿no? Por tanto, no nos tenemos que quedar con Gandhi, sino con la no violencia, no con Mandela, sino con el perdón. Y eso sí que nos queda ahí, como digamos que está ahí, pero lo importante es atravesar el valor de la paz, atravesar la no violencia, atravesar el perdón, ¿no? Estamos destinados al testimonio, decía Munier, no al éxito. Y el éxito es a lo que nos ha conducido muchas veces nuestro propio itinerario educativo. Y el testimonio está ahí desangeladillo, el pobre, y es el que yo creo que tenemos que acompañar en los procesos educativos formales y no formales, y también en las propias empresas, en los equipos de trabajo. Muchas gracias. Alfredo, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Carmen. Me has dejado pensando mucho, Luis, y muy interesado y muy entusiasmado con lo que has planteado. Unas poquitas reflexiones. Por una parte, sentí mucha sintonía con tu línea de vida del principio, cuando hablaste de una línea de pensamiento, dos líneas de pensamiento cristiano, que para mí han tenido mucha fuerza también. Una europea y otra latinoamericana, el personalismo y la teología de la liberación. Yo creo que son líneas de pensamiento muy válidas hoy, ¿ya? Muy válidas hoy. Así que ahí siento una fuerte sintonía contigo. Me hizo fuerza el tema que planteó al comienzo Ángel, que parece que se ha tenido que retirar, que era el tema del pesimismo, de lo que Luis planteó de la desmoralización. Siento que hay un asunto que está detrás de esto que tiene que ver con la complejidad. Siento que estamos en un mundo extremadamente complejo, entonces cuesta saber por dónde, ¿ya? Yo quiero por lo menos compartir con ustedes una pista, y tiene que ver también con el pensar que tú destacaste, Luis, que me pareció este competidor de la, ¿no es cierto?, de la ética, ¿ya? Ya se ha dicho que estamos en una sociedad que piensa poco, estamos en organizaciones que prefieren no pensar. Yo quiero compartir una pequeña, no sé si experiencia o manera. Yo tuve el privilegio de formarme. Uno de mis maestros fue Ackoff, Russell Ackoff, el padre del pensamiento sistémico. Y él me enseñó la diferencia entre pensamiento analítico y pensamiento sistémico. Después lo profundicé conociendo el trabajo y brevemente a la persona de Edgar Morin.
el gran pensador francés. Creo que hay un tema ahí muy fundamental del el cómo pensar. Estamos muy acostumbrados a pensar a partir de los problemas, ¿ya? Y cuando uno se mete en la línea de los problemas, ahí viene, entre otras cosas, la desmoralización, porque estamos, ¿no es cierto?, de alguna manera mirando lo que no queremos, pero nos cuesta mucho pensar en lo que sí queremos, en qué será aquello que quisiéramos que exista, ¿ya? Y ahí yo, la sugerencia y lo que he desarrollado en mi propio trabajo, ha sido el pensar no a partir de los problemas, sino que pensar a partir de los potenciales, a partir de qué es aquello que podría ser, ¿ya? En ese modo verbal del potencial, del podría. Y debo compartir con ustedes que resulta que funciona. En la medida que uno tenga herramientas y tenga métodos para hacerlo, y bueno, me he dedicado a eso. Creo que ahí hay y eso tiene que ser sistémico, o sea, no puede ser analítico. Si uno analiza, bueno, se queda pegado en lo malo que se siente, en la confusión, en la complejidad, etc. ¿Ya? Pero sí es posible pensar en el potencial y partir buscando el potencial. Eso es una cosa que yo quiero compartir. Y el potencial, no digo se descompone, más bien se compone de potencialidades específicas, concretas, ¿ya? En el método que yo he desarrollado lo que hacemos es buscar potencialidades. En concreto, me ha tocado trabajar con algunas empresas, también bastante en políticas públicas, bastante en otros campos, y comparto una experiencia. Muchas empresas piensan o no piensan, más bien operan a partir de los problemas, ¿ya? Hay una herramienta que yo he desarrollado y que he aplicado que tiene que ver con esto del potencial. Permite medir, y una medición que yo he hecho, disculpen, tiene que ver con lo siguiente. El potencial que es capaz de ver, de visualizar el equipo ejecutivo de una empresa, en los casos que he visto, normalmente está en el orden del 10% del potencial que es capaz de visualizar el conjunto de los miembros de la empresa, ¿ya? Por ahí me he encontrado 3 empresas chilenas que tienen que ver con proveedoras de la minería, por ejemplo. Hicimos, como digo, una medición y estaban en ese orden, ¿ya? El potencial que visualizaron muchos más personas, trabajadores, era, ¿no es cierto?, muchísimo más amplio. Y después de un proceso, por ejemplo, en un caso de una empresa que partía con bastante más, bueno, llegaron a encontrar, a visualizar el 85% del potencial. ¿Cómo? Vía participación. Entonces yo quiero poner este tema acá de la participación, porque la participación, y yo entiendo por eso algo distinto de la colaboración, ¿ya? En la participación hay una creación conjunta de los distintos miembros de la organización. Yo tengo una hipótesis que la llamo la hipótesis del ser sistémico. Yo creo que toda organización tiene un ser, del mismo tipo de lo que hablamos en desarrollo personal, en psicología, como queramos, del cinismo, ¿no es cierto?, nuestro, ¿ya? Yo creo que las organizaciones también tienen eso, pero creo que no lo saben buscar, ¿ya? Creo que nuestros métodos son métodos, como decía, más bien para encontrar, para visualizar los problemas, pero no para visualizar el potencial, ¿ya? No para penetrar hasta ese tema del ser sistémico. Así que por ahí va, y simplemente redondeando con un punto que tiene que ver con cosas que planteó Luis también. Me ha tocado hacer experiencias en las cuales hubo gente en conjunto, gente que tenía visiones ideológicas y políticas muy distintas. Por ejemplo, en la región de Magallanes, de donde viene nuestro nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric,
hice un proyecto que se llamó Magallanes Crea su Futuro. Y ese proyecto lo hicimos muy poco después de la vuelta a la democracia. Y en Magallanes había algunos que habían sido partidarios de la dictadura, ¿ya? Especialmente, pueden imaginar ustedes, del mundo empresarial principalmente, pero también al mismo tiempo estuvo gente que había luchado por los derechos humanos durante la dictadura. Bueno, los juntamos, trabajaron juntos, pensando juntos, buscando juntos el potencial de desarrollo de la región de Magallanes. E identificamos en concreto 160 potencialidades concretas, ¿ya? En 15 dimensiones del desarrollo de Magallanes. Fue una experiencia sumamente interesante, ¿ya? Quiero decir solamente, se puede. Y completo con esto, lamentablemente después, una de las personas que llegó al poder en esa región, después de eso me expulsó de la región de Magallanes, ¿ya? Porque yo cometí un error de dar una entrevista a un diario. Y ese error, bueno, ¿qué significa? ¿Por qué? ¿Qué querrá este señor? ¿Ya? Y bueno, creo que gran parte de ese potencial de Magallanes todavía está por desarrollar, por conocer, ¿ya? Bueno, hasta ahí creo que he hablado mucho, así que pido disculpas por hablar mucho, pero por ahí va mi reflexión. Muchas gracias, Luis, realmente estimulante y provocador lo que tú planteaste. Muchas gracias, Alfredo. Sí, también un poco lanzando con lo que decías al principio también, efectivamente de esa teología de liberación con Boff, Gutiérrez, etcétera, pues cuando luego años más tarde retomo con la ética del cuidado, etcétera, para mí Boff sigue siendo la gran referencia en el tema de la ética del cuidado y de la mística del cuidado, ¿no? Y sí, y tienes razón claro, la ética por un lado es el partir y una manera de afrontar los problemas, indudablemente, que tengamos, y también una parte que tiene que ver con lo que tú dices de los potenciales y aquello que yo también llamaba al principio en esa disquisición que hace también Maturana, mi compatriota fallecido, sí, fallecido hace poco. Hace poco, sí. Pues cuando habla de qué es lo que queremos conservar y qué es lo que hay que transformar. En toda mutación siempre, por tanto, y eso que queremos conservar, que también en el fondo es ese gran potencial y que para mí tiene que ver con esa creación y generación de vínculos en cada una de las organizaciones, en los lugares en los que cada uno esté, ¿no? El lugar a partir del cual hemos de seguir operando, ¿no? Y eso unido también a todo, cuando has dicho de las potencialidades, que también a mí me acordaba de ahí de tu otro compatriota, Elizalde, ¿no? Con el desarrollo a escala humana y con ese combinar también las necesidades entendidas como carencia, pero no solamente como carencia o como problema, como tú decías, sino sobre todo como capacidad. Y entonces las necesidades entendidas también como capacidades nos enlazan directamente, digamos, con el trabajo o con la adquisición de aquellos valores que nos hacen salir de esa situación, ¿no? Entonces sí, yo creo que también está ahí muy, muy entretejido también el mundo de potencialidades, de necesidades, de capacidades y de valores. Todo eso configura lo que llamamos la cesta, una cesta ética muy abigarrada y muy mestiza. Muchísimas gracias a ambos. Estamos casi a 2 minutitos del final. Solamente sí que os pediré 5 minutitos para darle voz por lo menos a nuestra compañera Flavia. Luego Pedro, Pepa y bueno, sí, los que faltamos de emergentes pues ya la hemos puesto muchas veces, ¿no? Está José Miguel también, hay un compañero de México. Sí, José Miguel, lo que pasa es que se incorporó hace un poquito, creo, sí. José Miguel, no sé si estuvo en la presentación o ya sí, se incorporó en la práctica. Un buen amigo mexicano. Ajá. Pues... Carmen, una cosilla, siempre te quería hacer una inserción publicitaria y a lo mejor le pongo un compromiso a Alfredo. Con Alfredo y su agenda estamos trabajando para ver cuándo nos aterriza en una conversación con referentes. No sé si te he puesto en un compromiso, Alfredo, si es así ya nos lo dirás. Pero bueno, que sepáis simplemente que es un tema, yo creo que el trabajo que ha hecho y está haciendo y demás es un tema que, como veis, engrana perfectamente con todo esto y le dedicaremos una sesión a todo este planteamiento en cuanto Alfredo y su agenda pueda. Gracias. Nada más, solamente quería decir eso. Muchísimas gracias. Flavia, te damos a ti voz. Bueno, no me voy a extender mucho. Primero que nada, Luis,
nada, la charla. Necesitamos más Luis Aranguren y menos Luis Suárez en Uruguay. De verdad lo digo, me quedo con, levanté algunas palabras de Cristina, por ejemplo, que decía al principio esto de las conversaciones saludables, se hablaba de esto de pensar con otros. En Uruguay, porque parece que en España también es igual, porque en un momento yo digo, bueno, acá de repente en América Latina lo vemos de una forma, pero Luis en su charla decía, así estamos como estamos, hablando de España, entonces veo que es generalizado. Pero acá nos pasa mucho esto de el prohibido pensar, el matar, como decimos acá, lo matamos al que piensa distinto. No literal, ¿no? Pero el que piensa distinto lo rezagamos, lo excluimos, es la oveja negra, pero literal. Entonces, creo que estos espacios, ¿no? Alguien hablaba del pensar con otros también. Para mí es un placer enorme, porque aparte soy la última en hablar, pero los pude escuchar a todos. Ustedes no saben lo que significa para mí este tiempo de enriquecimiento, de conversar con personas que están en la misma sintonía, y esto de compartir no tiene precio, como dicen, ¿no? Para mí, sinceramente, estos espacios tendrían que hacerse más cotidianos y llegar a más lugares, porque hace falta, porque el pensar hace falta, porque esto de compartir ideas desde la diversidad total nos une, y es lo que hace que podamos pensar en un montón de proyectos para seguir avanzando, ¿no? Y esto de entender que nos vamos a desarrollar mucho más si lo hacemos con otros. Y si estamos abiertos a entender lo que piensa el otro y a adoptarlo, ¿no? Dentro de lo que es nuestro pensamiento. Entonces, bueno, nada, no me quiero extender muchísimo, simplemente agradecerles un montón, no solamente a Luis que dio una disertación espectacular y que me guardo, pero escucharlos a cada uno de ustedes también para mí me ha enriquecido la tarde. Acá en Uruguay estoy a las 16:30, o sea que me queda el resto de la jornada, pero con una energía muy, muy particular. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Flavia. Mira, Flavia, lo que has dicho precisamente has puesto nombre a este espacio, ¿no? Como un espacio ético. Si eso ha sido así, yo creo que el objetivo está más que conseguido. Es decir, un espacio que no tiene precio. Y un espacio donde podemos poner en común ese compartir y ese desarrollo a escala humana, ese respeto de unos a otros en la conversación, es decir, la puesta en marcha de producción de valores en el tejido de la conversación. Entonces, si eso ha sido así, esto ha sido un espacio ético. Yo lo sentí así totalmente. Gracias, Luis. No sé, Pedro, si quieres comentar algo, y Pepa. No, yo estoy felizote de la vida, nada más. Gracias. Pepa, ¿quieres comentar alguna cosa, Pepa? Y José Miguel, ahora le damos también un momentito de la voz. Pepa. No quiero comentar nada en especial, únicamente darte de nuevo las gracias, Luis. Es un placer escucharte cada vez. Gracias, Esta Pepa. vez lo ha sido muy, muy grande. Muchas gracias. Gracias a ti, Pepa, por estar ahí. Gracias. Muchas gracias, José Miguel. No sé si querías comentar alguna cosa. José Miguel. Está muy lejos. Bueno, está. Algo preguntaba en el chat, creo, de que si queda grabado, ¿no? Luego esto. Sí. Bueno, sí que hemos Sí, comentó que intentó seguirnos, pero los horarios no son nada amables para coincidir. Y nos pregunta si hay la retransmisión de la charla. Sí, te la haremos llegar, José Miguel. Sí, tenemos tu correo. Sí, bueno, si no, ya le digo. Vale. Pedro, lo tienes, ¿eh? Ha puesto Tenemos en el el chat correo que, de José Miguel, ¿eh? Ha puesto en el chat que está en una videoconferencia por motivos laborales, así Vale, que perfecto, muy bien. disculpemos. Pues bueno, si os parece, cerramos aquí con el inmenso agradecimiento a Luis por todo lo que ha generado, por todo lo que ha engendrado y por todo lo que ha hecho movilizar. Y os damos también las gracias a todos por compartir este espacio que es de todos, y bueno, por todos estos aportes que al final vamos generando, ¿no? Y por este pensamiento crítico nutrido de los potenciales y los desde dónde de cada uno de nosotros. Así que agradecidos, y hasta la próxima sesión, que seguramente será con Alfredo, como bien decía Pedro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros. Gracias.
Chao, chao. Muchas gracias.